Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar ahora la sesión de CIPAS para el ejercicio 3 de la tarea 3. Los acompaña el tutor Edgar Blanco desde el CECAP Cartagena. Les voy a compartir pantalla para que veamos la presentación que estamos haciendo. Bien. Esta sesión de CIPAS se hace para dar mayor profundidad, mayor claridad sobre lo esperado con la solución de los ejercicios de las diferentes temáticas que estamos abordando durante la unidad. Hoy los voy a acompañar para hablar de la actividad 2, que recuerden que son unos ejercicios de aplicación. Y vamos a profundizar en el ejercicio 3, que corresponde a la distribución exponencial. Antes de entrar a detallar la temática y todo eso, vamos a verificar dos aspectos importantes de la actividad que pues toca sí o sí aclarar antes de proseguir. El primero tiene que ver obviamente con pedirles disculpas por el inconveniente que hubo con la redacción en la guía, porque desde la red de curso nos dimos cuenta que teníamos en la guía un par de ejercicios que de la forma en la que estaban redactados era prácticamente imposible que se le diera respuesta usando la distribución que se les había indicado que se debía usar. Entonces, ya los tutores todos compartimos por el foro, por correo y por todos los medios que nos podemos comunicar con ustedes, la corrección, o más bien la modificación de los ejercicios. Realmente la modificación es muy pequeña, pero eso hace que los ejercicios tengan sentido y que sí se puedan resolver por la temática que se les pidió en la guía. Entonces, es importante que tengan en cuenta que para ustedes en esta tarea se está solicitando resolver cada uno de los ejercicios que se les da por medio de la distribución que se les indica. Porque está claro que algunos ejercicios se pueden resolver por un par de distribuciones, no solamente por la que se les indica allí. Entonces, voy a también aclarar el segundo aspecto, que también es supremamente importante, debido a que he revisado muchos avances en los foros y pasa algo muy particular con esta tarea. Esta tarea corresponde a unas temáticas que a simple vista son muy elementales para trabajar, ¿vale? Es más, cualquier persona con nulo conocimiento de estadística y probabilidad puede resolver algunos ejercicios de esta tarea. El asunto es que esas personas que no tienen el conocimiento de estadística y de probabilidad, porque no han tomado el curso o por cualquier otra razón, no manejan la temática en la forma que nosotros esperamos que ustedes la manejan, porque ustedes sí están tomando el curso, sí están revisando los materiales, sí están viendo las indicaciones que se les ha dado. Por eso les traje esta parte de la guía donde nos dice qué deben hacer. Y voy a leerlo textualmente para que quede bien claro. Dice: el estudiante deberá presentar los procedimientos estadísticos, resultados y explicaciones o conclusiones de la solución de los ejercicios seleccionados. Cada uno de los ejercicios desarrollados deberán ser verificados mediante el uso del software GeoGebra y deberán ser presentados en un archivo de Word por medio del editor de ecuaciones en el foro de discusión Unidad 2, Tarea 3. Entonces voy a hacer énfasis allí. La mayor parte de los avances que yo he visto se han centrado únicamente en tomar una fórmula, reemplazar unos valores en la fórmula, hacer un montón de cálculos y colocar una respuesta numérica. Eso no está cumpliendo con lo que se le solicita. ¿Por qué? Porque usted tiene que además escribir cuáles son los procedimientos estadísticos que está usando, tiene que explicar qué está haciendo, ¿vale? Y luego sí procede a solucionar. Entonces, cuando yo reviso esas tareas que son solo un montón de números reemplazados en una fórmula, yo parece que estuviera en un curso de matemáticas.
curso de álgebra, no sé, de cálculo, donde simplemente se está evaluando si saben usar una fórmula y si saben reemplazar valores en una fórmula y hacer los cálculos, las operaciones. Eso no es estadística. En ninguna parte hay un análisis estadístico ahí dentro, ¿verdad? Entonces, por favor, la invitación es a que tengan en cuenta las indicaciones que se les dan. Entonces, miren lo que dice aquí abajo. Dice, para el desarrollo de los ejercicios seleccionados, cada estudiante debe reflejar en la solución lo siguiente: los datos que proporciona el ejercicio para su desarrollo, la caracterización de cada dato en su respectivo contexto. No es simplemente escribir, por ejemplo, P igual 0.4, N igual 6. No, porque ahí no está diciendo nada. Tiene que decir, el tamaño de muestra es, por ejemplo, 6, porque en el ejercicio se hacen tantas veces tal cosa. ¿Sí? Hay que dejar claro qué es lo que yo estoy colocando en mi ejercicio, porque eso demuestra que yo estoy comprendiendo desde la óptica de la probabilidad el ejercicio. Después dice, utilización de las ecuaciones o fórmulas respectivas para la solución del ejercicio. Ahí dice, use la fórmula, usted presenta la fórmula. Procedimiento aplicando las reglas estadísticas necesarias y los valores numéricos de las operaciones resultantes. En algunos casos toca reescribir la pregunta de alguna manera para poderla resolver más fácil. Eso es lo que se le está pidiendo allí. Allí no dice que usted tiene que reemplazar los 50.000 numeritos que colocó dentro de la fórmula para que le dé. Es más, yo he revisado avances que tienen 20 páginas de solamente cálculos de 0, no sé qué, 0, no sé qué, por 0, más de 0, no sé qué. No. ¿Sí? No. Eso no es lo que se espera aquí. Se espera que usted presente la fórmula. Sí, esta es la fórmula que voy a usar. Y está claro que arriba dice que los cálculos deben ser verificados usando el software GeoGebra. Muchos de los avances que he visto no lo tienen, pero allí también nos invita a que usemos GeoGebra para hacer los cálculos. Entonces, es suficiente con que usted presente el pantallazo de GeoGebra donde hizo el cálculo para que nosotros verifiquemos que sí está reemplazando bien en la fórmula. No es proceder a hacer los 1000 cálculos porque eso no aporta nada a la parte estadística, que es la que ustedes tienen que profundizar. Por último, hay que analizar los resultados obtenidos en el contexto de aplicación. Simplemente colocar la respuesta. Me dio la probabilidad 0.4, ya quedó ahí. No. Entonces ya me dio 0.4, entonces ahora sí vas a responder la pregunta. De acuerdo a lo que se desarrolló, la probabilidad de que ocurra tal cosa es 0.4. ¿Sí? No quedarnos solamente con el número vacío, frío allí. También vale aclarar que los aportes deben ser presentados durante el tiempo estipulado para la actividad, porque muchos estudiantes, por ejemplo, en la tarea pasada, solo presentaron los aportes el último día o el día antes o el día antes, ¿sí? Que son los días en los que ya los aportes dentro del foro no aportan al trabajo colaborativo. Entonces, nuevamente la invitación es por favor a que revisen las indicaciones de la tarea antes de empezar a resolverla, porque simplemente presentar por presentar en el foro no es suficiente. Definitivamente no van a cumplir con lo esperado, porque nosotros necesitamos que ustedes desarrollen ciertas competencias que son las que les estamos ofreciendo en el curso. Voy a revisar si tienen alguna pregunta por aquí. No, ninguna pregunta. ¿Me confirma, por favor, si me están escuchando bien en el chat? ¿Pueden hacerlo? Muy bien, gracias, Diego. Muy bien. El compañero Sebastián tiene tiene la mano levantada. Vamos a ver qué nos quiere decir el compañero Sebastián. Compañero Sebastián, ¿puede hablar? Profe, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Buen día, sí, señor. No, pero yo tengo unas dudas con lo que usted dice, pues, que dicen que reemplazar y todo en las fórmulas que hacemos. Profe, ¿cómo utilizamos el archivo, el que usted nos recomienda? O sea, como un formato para la presentación del documento, porque solamente dice N y hay como en un paréntesis en rojo lo que hay que colocar en la N. O sea. Muy bien, sí, sí. Entonces usted es estudiante mío. No se preocupe, ya yo ahorita entro en ese detalle. Profe, y otra cosa. Todavía no hemos llegado. Dígame. Y con respecto a las retroalimentaciones,
usted da como retroalimentaciones generales, usted no da retroalimentación como de acuerdo al trabajo, a ver si uno va bien, si no va bien, porque yo que pone como generales y uno queda como si lo está haciendo bien, si voy bien o voy mal, o sea, queda uno como en Sí, las señor. mismas. Entonces, Yo entro ahí después de que entre ustedes mismos se apoyen, entro yo a reforzar lo que ustedes dijeron. ¿Vale? no, pero pues Pasa que que, eso de esperar que se apoyen es muy difícil, porque nadie sí, responde ningún correo y si usted no nos da una la sí, alimentación, así es, quedamos en las mismas y va uno a presentar el así es. trabajo y no, tiene un error en tal ejercicio y pierde unos puntos. Sí, señor. Bueno, entonces acá entro enseguida. Eso lo ibas a tocar también enseguida. Señores, vamos a recordarle a todos que la Profe, otra cosa, tarea y todas las tareas del curso y de todos los cursos que vienen de ahora en adelante son colaborativas. No podemos seguir trabajando como islas independientes. Mire, me pasó algo muy particular en la tarea pasada, ¿sí? En la tarea pasada se les decía en la guía decía claramente que se tenía que presentar un único diagrama de árbol para el ejercicio 1 por todo el grupo. Es más, se decía, se presenta una sola tabla de conceptos por todo el grupo. Y hubo grupos donde los diagramas de árbol todos eran diferentes del ejercicio 1, que era el mismo, tenía que ser el mismo para todo el grupo. Y además habían 5 tablas en el informe. Y uno queda como, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde quedó el trabajo colaborativo? ¿Vale? Entonces, por favor, tengan en cuenta que la actividad sí es colaborativa. Ustedes deben enviar los avances al foro y entre todos empezar a reforzar los avances. Mira, compañero, si nosotros tenemos que hacer la misma variable con el mismo n y el mismo p, por ejemplo, ¿por qué el n tuyo es diferente al mío? ¿Qué pasó allí? Entonces ahí entramos como compañeros que estamos desarrollando el aprendizaje colaborativo que nos vende la UNAD, porque lo que la UNAD les vende a ustedes desde el primer día es, en la UNAD se trabaja con aprendizaje autónomo y colaborativo, ¿vale? No es, el foro no es un espacio para que yo mande el avance y tú me digas va bien, va mal. Lo vuelvo a enviar, me diga va bien, va mal. Lo vuelvo a enviar, no. Eso en una actividad individual se puede, pero las actividades de todos los cursos, no sé si te han dado cuenta, la mayoría de ustedes no son de primera matrícula. Entonces se han dado cuenta que todas las actividades de todos los cursos son colaborativas porque precisamente esa es la filosofía del aprendizaje en la UNAD. Está claro que en algunos grupos no aparece nadie. Profe, yo envié mi trabajo hace 2 semanas y nadie me ha apoyado. Ahí sí me escribe mi profe, venga acá, ayúdeme aquí, vea que mis compañeros no han aparecido. Entonces ya yo llego y digo, bueno, muchachos, como a ti no ha aparecido nadie, me tocó a mí entrar a decir cómo vamos, ¿vale? También hay un punto del trabajo colaborativo para todos y es que no podemos enviar la solución que nosotros creemos de la actividad sin revisar los aspectos teóricos de la misma, ni las instrucciones, ni la rúbrica, porque en la rúbrica dice claramente que se espera que usted haga. O sea, usted antes de enviar el avance, usted tiene que tomar, bueno, vamos a ver si cumplo con la rúbrica. El ejercicio 1 tenía que hacer esto, ¿lo estoy haciendo? Ah, sí, lo estoy haciendo. El ejercicio 2 estoy haciendo esto, ah, lo estoy haciendo, ¿vale? Pero también tengo que verificar esas instrucciones que yo les acabo de recordar acá. Esas instrucciones yo no me las acabo de inventar, ¿cierto? Eso está en la guía desde el primer día y resulta que no lo estamos haciendo. Eso entiendo que es una mala práctica que se ha venido formando desde los primeros cursos que ustedes van viendo, donde los trabajos no son colaborativos. Pero los trabajos colaborativos requieren que ustedes como grupo se apoyen. Cuando el trabajo colaborativo se está realizando correctamente, ustedes ven que el tutor cada ratico entra y dice, van bien, mira, le corregiste mal al compañero. Me ha pasado grupos muy interesantes que el uno le corrige al otro, pero el que está mal es el que está corrigiendo. No, pero ven acá, el que tiene el problema eres tú, aquí a decir estaba bien. ¿Vale? En ese punto, entre el tutor a decirle muy bien. ¿Sí? Porque ahí está haciéndose la actividad tutorial. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la invitación es a que por favor ustedes como grupo participen. Yo tuve solo creo que un grupo donde un solo estudiante presentó la actividad. O sea, en todo el grupo uno solo participó. ¿Sí? Ese estudiante llegó el primer día, presentó su solución de todos los ejercicios a la vez, que no era lo esperado porque nosotros hacemos profundización semanal, pero él presentó todos a la vez y más nunca apareció. O sea, el foro nada más estaba, buenos días, mi nombre es tal, este es mi ejercicio, listo, gracias. Y ya, ¿qué puedo hacer yo ahí como tutor? Pues nada, si no, ahí no hay trabajo colaborativo, ahí no hubo nada en ese grupo.
¿sí? Esperar que el muchacho envíe y pues revisarle lo que envió. Ahora bien, usted acaba de tocar un punto muy importante. Profesor, mire, es que yo sentí que yo hasta ahora veo que me equivoqué en tal y tal punto. ¿Será que puedo corregir? Eso está abierto. Por lo menos yo tengo abierta esa opción. Usted me escribe y me dice, profe, venga acá. Ya yo revisé lo que usted me dijo. Lo comprendí. Esto es la corrección. Yo se la voy a evaluar sin ningún problema. Porque lo que nosotros queremos que ustedes aprendan. ¿Sí? Cuando el reglamento de la UNAD dice que hay que hacer retroalimentación permanente de las actividades, dice que lo que hay que hacer es cumplir con la agenda. O sea que usted tiene que tener en la fecha que usted le decía que ese día tenía la nota, ese día tiene la nota con su retroalimentación. Eso es lo que se llama retroalimentación. Lo que la mayoría de ustedes esperan en el foro es una preevaluación, que no es la idea del foro, porque el foro es un espacio de aprendizaje, repito, colaborativo de los estudiantes. El tutor simplemente entra de guía para apoyar el proceso, porque sí, a veces el proceso colaborativo se hace mal y apenas lo están aprendiendo a hacer. Yo no sé si este es el primer curso donde la actividad colaborativa que ustedes tienen, podría ser. Tal vez si es el primero de matemáticas donde se entra con tanta detalle en lo colaborativo. Pero bueno, esta actividad está diseñada mejor en ese sentido que la anterior. ¿Por qué? Porque en todos los ejercicios, o sea, el ejercicio 1, el planteamiento inicial de todos los estudiantes tiene que ser el mismo. No lo pueden cambiar porque para todos está el mismo planteamiento inicial. Entonces, todos deben tenerlo igualito. No puede ser que un estudiante tenga, por ejemplo, en la distribución normal tenga mu igual a 4 y el otro tenga mu igual a 8. ¿De dónde? Si es el mismo mu, es el mismo ejercicio. Entonces, todos deben tenerlo igualito. Ya aclarado eso, entonces vamos a proceder a entrar de... Muy bien, Sebastián, claro que sí, vamos a aclarar eso en el chat. Vamos para allá, no se preocupe. Yo, precisamente pensando en todas las cosas un poco diferentes a lo esperado que pasaron en la actividad 1, diseñé un formato, perdón, en la tarea 2, diseñé un formato para esta tarea 3 y se lo compartí a mis estudiantes en los grupos. De esa forma, si ustedes siguen ese formato, ustedes van a cumplir con todo lo que se espera en la actividad, pero además van a entregar la actividad en un orden apropiado. Es bastante complejo evaluar las actividades cuando, por ejemplo, un estudiante presenta en el foro los ejercicios 1 y 2, pues digamos, los 4 ejercicios, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero en el informe final, el que compiló solamente presentó el ejercicio 2 del compañero, y el 1, 2, 3 y 4 no están. Entonces toca sí o sí regresar al foro a verificar qué pasó ahí, ¿sí? Entonces, no. Otra cosa que no es buena para la evaluación es que presenten los ejercicios de la manera que normalmente lo presentan. ¿Cuál es? Ejercicio 1, estudiante A, estudiante B, estudiante C, estudiante D, estudiante E. No. Esa no es la forma que nos sirve a nosotros como tutores para evaluar, porque nosotros evaluamos estudiante por estudiante. Entonces tenemos que tomar el estudiante 1, buscar su ejercicio 1, después el estudiante A, perdón, y después buscar el ejercicio 2 y después buscar, y los documentos a veces son bastante complejos para uno moverse, las imágenes están pegadas de una forma extraña, hay bastantes cositas que mejorar en el informe colaborativo, pero puedo entender que es porque no nos hemos acostumbrado a desarrollar el trabajo colaborativo que se tiene que hacer. Yo en un grupo les comenté precisamente eso. El trabajo colaborativo en la UNAD no es una opción. Ya tengo un estudiante que me escribió en el foro, profesor, yo voy a hacer esta actividad individual. No, señor, la actividad es colaborativa. ¿Sí? Que ya los compañeros no apoyen, que es la cosa que se sienta difícil, no sé qué. En esos casos, pues uno concede esa posibilidad. Pero no podemos decir, yo quiero trabajar individual desde ya, porque la actividad se diseñó colaborativa. Fabián, yo les puedo compartir el formato. Sí, yo ahorita les busco el enlace y se los comparto. Ese formato es de mis grupos, pero ustedes lo pueden tener, lo pueden usar porque el formato está bien diseñado. Se los voy a mostrar primero, a ver si les gusta y todo eso, y después sí. Bien. Entonces, tengo a alguien levantando la mano, pero vamos primero a desarrollar un poquitico de la temática. ¿Me puede dejar la pregunta por el chat? Verifico quién es y le digo. Ay, ya abajo la mano, ahora no sé quién es. ¿Quién era que levantaba la mano, por favor? Andrés, listo, Andrés. ¿Me puedes escribir por el chat y yo te respondo ahora? ¿O me esperas unos 5 minuticos y yo te doy la palabra de nuevo?
Ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Están viendo la presentación, ¿cierto? Bien, muy bien. Listo, entonces, vamos a hablar de los ejercicios que deben desarrollar. Todos tienen el mismo contexto. Pueden ver el contexto en esta presentación, ¿sí? El contexto general corresponde a cómo es la matrícula en el primer periodo, más bien en la primera matrícula, cuáles son los cursos obligatorios en la primera matrícula y cómo se comporta la evaluación en la UNAD. Todos ustedes pasaron por esa primera matrícula, excepto por los homologados y todas las cosas que nos pueden pasar. Pero en general todos manejan ese mismo metalenguaje de la UNAD, ¿verdad? ¿Cuáles son los cursos obligatorios? Pues, ¿qué es el momento 1? ¿Qué es el momento 2? Etcétera. Después les dice, vamos a hacer el ejercicio 3 que corresponde a la distribución exponencial. Vean, muchachos, ustedes aquí tienen una ganancia muy grande desde el primer día. ¿Cuál es? Que se les dice cuál temática es la que le aplica a cada ejercicio. En la vida real no es así. En la vida real está el ejercicio y a mí me toca, desde mi conocimiento probabilístico, identificar qué cosas son las que me hacen pensar que puede ser binomial, o que puede ser Poisson, o que puede ser exponencial, o que puede ser normal, o que puede ser una de las otras, porque no solamente hay 4 distribuciones de probabilidad, ¿sí? Entonces, esa tarea, digamos que es la más dura de todas. Ustedes le estamos ahorrando ese paso. Usted se le dice, mire, este lo va a hacer por exponencial, ¿sí? Y les mandamos un referente bibliográfico. Señores, un único referente bibliográfico. Por favor, revísenlo, ¿sí? No es bueno simplemente buscar en Internet cómo se resuelve y replicar lo que está en Internet, porque muchas veces el que lo hace como lo hizo en Internet no maneja muy bien la temática como nosotros esperamos. Entonces, por favor, revisar el referente teórico que les damos y luego ver los videos de apoyo que están en el curso. En el foro se les presenta. Siempre están los videos de apoyo en el foro para que usted vea, de exponencial, es este, lo revisa. También está una webconferencia donde el tutor muy bien les explicó cada una de las temáticas, etc. Entonces, por favor, la invitación es a siempre revisar antes qué voy a hacer, la teoría, y después sí resolverlo. Porque entrar a la brava a resolver los ejercicios, a veces nos cometemos errores que nos llevan a no hacer las cosas de la mejor manera. El enunciado del ejercicio que deben hacer es este, ya modificado. Para un grupo de estudiantes de la SBTI del periodo 16.1, un estudiante demora en promedio 8 horas para el desarrollo de una actividad, teniendo en cuenta la participación en B-Learning, CIPA, realización de aportes y entrega final. Quiere decir que se espera que en promedio un estudiante cualquiera tarde 8 horas desarrollando una actividad, ¿sí? Entonces vienen las preguntas. Calcula la probabilidad de que A, un estudiante demore por lo menos 7 horas, B, demore más de 4 horas, C, demore menos de 4 horas, D, demore menos de 120 minutos y E, demore mínimo 5 horas. Si pueden ver allí, el contexto general es el mismo para todos. Entonces no puede ser que los estudiantes salgan con diferentes parámetros para la distribución, ¿vale? Porque no tiene sentido, tiene que ser el mismo parámetro en todos. Profe, que yo voy a usar una fórmula diferente que yo encontré en tal libro. No, no, señor. La fórmula es la misma para todos porque es el mismo ejercicio. ¿Listo? Y le repito nuevamente que lo importante aquí no es la fórmula. Eso sí, le voy a hacer mucho énfasis en eso, ¿sí? Lo importante para la solución de los ejercicios de distribuciones de probabilidad nunca va a ser la fórmula. Siempre va a ser es la comprensión del ejercicio. La interpretación estadística que tú le des a lo que estás leyendo. Entonces voy a hacer un breve repaso de lo que se ha hecho hasta ahora, muy breve, porque se supone que esto lo maneja. Entonces estamos hablando de variables aleatorias. Recordemos que una variable aleatoria es una especie de función, una cosa más general que una función, pero una especie de función al final, que toma los eventos de un espacio muestral y los lleva a números reales. De acuerdo a eso, puede resultar siendo una variable discreta o continua, y para la variable discreta existe una cosa que se llama función de masa, que me entrega la probabilidad de que la variable tome un valor puntual, y para la variable continua existe algo que se llama función de densidad, que no es probabilidad. Repito, en las funciones discretas la función de masa es una probabilidad y en las variables continuas la función de densidad no es una probabilidad. Pero en ambos casos existe algo que se llama función de distribución. ¿Y qué hace la función de distribución? Cuando se evalúa en un punto me da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese punto. Muy sencillo. La variable toma valores numéricos, yo miro cuál es la probabilidad de que los valores que tome sean hasta un valor.
Punto. Eso existe tanto para las variables discretas como para las variables continuas. Hay una diferencia notable. En las variables discretas, la función de distribución corresponde a una suma y en las variables continuas, la función de distribución corresponde a un área. ¿El área qué? Que queda debajo de la función de densidad, ¿vale? Pero en ambos casos, la función de distribución corresponde a la probabilidad de que la variable sea menor o igual que b. En el caso de las continuas, da lo mismo si es solo menor. Eso solamente ocurre para las continuas. Entonces vamos a entrar a detallar mejor. ¿Cómo sé yo que una variable es discreta o es continua? Esta imagen muestra claramente eso. En ambos casos, pueden ver allí el dibujo, se está tratando de subir algo, ¿vale? La pared se sube poniendo un ladrillo a la vez. O sea que el nivel que sube la pared va subiendo de una forma fija, va subiendo de un lado a otro. Mientras que en el otro se está llenando un vaso de agua y se ve cómo sube el agua. El agua sube de forma continua, empieza desde el fondo del vaso y va subiendo continuamente hasta arriba. Allí queda claro lo que es una variable discreta y una continua. La continua toma todos los posibles valores dentro del intervalo, mientras que la discreta va tomando solamente algunos valores dentro del intervalo. Esa es la principal diferencia entre una variable discreta y una continua. Recuerden que lo importante es el valor que refleja la variable aleatoria. Para dar más profundidad sobre las variables aleatorias continuas, podemos considerar el ejemplo ese de llenar el vaso de agua. Aquí está una imagen que se centra en esa parte. Voy a hacer énfasis ya en las variables continuas porque esta es la primera variable continua que ustedes van a ver. Se llama distribución exponencial, ¿vale? Las otras variables que ustedes habían estudiado eran discretas. Correspondían en este curso a la binomial y a la Poisson. Entonces, esta variable de llenar el vaso, como ustedes la pueden ver acá en la imagen, es continua porque sus valores van subiendo continuamente. En este caso, el experimento corresponde en agregar agua a un vaso y se quiere calcular la probabilidad de que la cantidad de agua en el vaso sea un volumen fijo. Entonces voy a darle 4 opciones allí. La primera, la llamé V, el vaso queda vacío. ¿Qué probabilidad le debo asignar yo a eso? Pues la probabilidad que le asigno yo a que el vaso quede vacío tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque si yo abro la llave, algo de agua cayó en el vaso y pues obviamente tiene volumen, no puede ser volumen 0. Pensemos la probabilidad de que el vaso quede lleno, pues también va a ser 0. No hay manera que si yo abro la llave y la cierro, yo llegue hasta el tope. ¿Vale? Siempre va a quedar por debajo del tope o cerca del tope, pero no. O más bien se bota, pero nunca lo voy a lograr llenar que me quede exactico en el tope. Complicadísimo. Y la probabilidad de que quede, por ejemplo, a un nivel A o a un nivel B, como pueden ver en el dibujo, debe ser la misma. ¿Por qué? Porque yo tengo infinitas opciones entre vacío y lleno. Tengo todas las infinitas opciones que están allí. Para que yo sea tan fino de poder abrir la llave y cerrarla y que me quede exactico con uno que yo quiera, eso es prácticamente imposible. Por eso tengo que asignarle una probabilidad de 0. Pero para profundizar más allí, la probabilidad de 0 se da porque si usted acepta que las probabilidades sean diferentes de 0 todas, o por lo menos alguna cantidad, como tengo infinitas, entonces cuando las sume todas me va a dar infinito. Y ustedes saben que la probabilidad tiene que ser un número entre 0 y 1. Por tanto, eso no cumpliría con la condición de probabilidad. Es decir, que yo tengo que aceptar lo siguiente en las variables aleatorias continuas. La probabilidad de que sea exactamente igual a un valor siempre va a ser 0. Eso es totalmente diferente a lo que ocurre con las variables discretas. Vamos a revisar acá en el dibujo. En una variable discreta, la probabilidad de que tome un valor siempre va a ser un valor. No es 0, es un valor cualquiera. Eso quiere decir que en las variables discretas sí vale la pena preguntar por la probabilidad de que la variable tome un valor fijo, pero en las continuas no, porque siempre va a ser 0. Por eso es que yo puedo escribir esto que escribí acá. Da lo mismo calcular la probabilidad de menor o igual que la probabilidad de menor. Repito y confirmo, eso solamente ocurre en las continuas. Luego de eso, pues, la gente dice, profe, venga acá. Pasa algo muy extraño. Usted me dice a mí que la probabilidad tiene que ser siempre 0. Pero entonces, ¿cómo calculo yo la probabilidad? ¿Hay alguna forma? Porque a mí me dicen que hay una función de distribución que me entrega probabilidad. Claro, es que la función de distribución entrega la probabilidad de que sea menor o igual. En el caso del vaso, por ejemplo, la función de distribución responde a preguntas como esta. ¿Cuál es la probabilidad de que el volumen de agua en el vaso sea menor que, por ejemplo, 85 mililitros?
Esa es la pregunta. Eso lo responde la función de distribución directamente. Entonces, aquí les tengo el ejemplo muy sencillo sobre cómo podemos pensar en esa función de distribución. Vamos a ver, ¿cuál sería la función de distribución en cero? La probabilidad de que cuando yo le eche agua al vaso me quede cero, vacío o menos, pues tiene que ser cero, porque no hay forma de que si le eche agua vaya a tener cero volumen. Y que quede por debajo de lleno, pues debe ser 1. Siempre que yo abra la llave y cierre, va a quedar por debajo de lleno. O sea, que esa probabilidad tiene que ser 1. Ya tengo 2 probabilidades y ya no todas son 0. Y ahora la pregunta es, la probabilidad de que quede debajo de la mitad del vaso, pues la mitad del vaso es, tengo mitad de opciones para que quede por debajo. Entonces, la probabilidad esa debe ser 0,5. Y de allí se me ocurre una idea. Vamos a calcular la probabilidad de que el agua quede por debajo de un nivel A, simplemente dividiendo el volumen total del vaso, en este caso 200, perdón, dividiendo por el volumen total del vaso, en este caso 200 mililitros, la cantidad que haya. Por ejemplo, mitad o menos, la mitad son 100 mililitros. Entonces divido 100 entre 200, me da 0,5. Oye, me funciona. Vacío, el nivel de vacío es 0. Entonces 0 entre 200 me da 0, funciona. 200, la probabilidad sería nivel debajo de esos 200, nivel total 200, ser 1. Muy bien. O sea que se cumple todo lo que yo espero. Entonces, en ese caso, definir la función de distribución así me permite a mí calcular la probabilidad de que el agua quede en un nivel o menos. Uy, pero ese análisis que acaba de hacer usted, profesor, es muy teso. Nosotros no podemos que hagan todos los experimentos de la vida real, porque entonces teníamos un lío muy grande. Para nuestra fortuna, ya algunos matemáticos, estadísticos, científicos, definieron los casos en los cuales aplica cierta fórmula para calcular la probabilidad. Entonces ya yo no tengo que estar pensando en cómo es que voy a ingeniármela yo para calcular la probabilidad. No, no, ya a mí me dieron eso. Eso se llama enfoque axiomático de la probabilidad, que es lo que estamos estudiando nosotros. Entonces, en ese enfoque ya ahí me dieron la fórmula con la cual yo puedo calcular la probabilidad de que sea igual a un valor en las variables discretas y menor o igual que un valor en las variables continuas. O sea que en las variables discretas lo importante es la función de probabilidad y en las variables continuas lo importante es la función de distribución. Sí, señores, así tal cual es. Bien. Corresponde estudiar un modelo de distribución que se llama distribución exponencial. Pero para aclarar esa distribución exponencial tenemos que recordar lo que habíamos hecho en las 2 sesiones pasadas. Habíamos estudiado las variables discretas, que fueron la binomial y la Poisson, y vamos a profundizar un poquitico aquí en la Poisson. Se me corrió el lambda de aquí, ¿ve? Vamos a llevarlo a su puesto. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de énfasis en la distribución Poisson, porque la mayoría de los aportes que he visto en el foro que ya desarrollaron ese ejercicio 2, lo hicieron de una forma que no era la que se esperaba, ¿vale? Entonces vamos a entrar en ese detalle. Y sobre todo porque es que la distribución que vamos a estudiar hoy, la exponencial, es muy, muy parecida a la Poisson. Se diferencian en muy poquitas cosas. Entonces, bien. Primero, en la variable Poisson se trabaja algo que se llama un experimento tipo Poisson. Vea lo que acabo de decir. O sea, los experimentos que cumplen las características que vamos a enunciar ahora se llaman experimentos tipo Poisson. Los experimentos tipo Poisson corresponden en observación. La observación de la ocurrencia de un evento de interés muy atípico que ocurre muy raramente. ¿Sí? Ese evento de interés lo vamos a llamar éxito, igualito que en la binomial. En la binomial lo que yo quiero contar se llama éxito. Aquí en la Poisson lo que yo quiero observar se llama éxito. O sea, lo que yo quiero que ocurra. ¿Sí? Eso se tiene que observar en un intervalo de observación continuo. Los intervalos de observación continuo son cosas como el tiempo, la longitud, el área, el volumen, etcétera. Todas esas cosas continuas que podemos ver en nuestro mundo son aptas para verificar en el experimento de Poisson. Lo importante del experimento de Poisson es que la longitud de ese intervalo de observación es conocida, es fija por adelantado, ¿vale? Entonces ya yo tengo que saber en qué espacio voy a observar eso que quiero. Cuando hablo espacio no estoy diciendo solamente distancia, ¿vieron? Puede ser también tiempo, ¿sí? Listo, entonces se debe conocer el número de ocurrencias promedio del éxito en ese intervalo.
pero para una longitud ya dada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi reloj suena 2 veces por hora, entonces en 5 horas tiene que sonar 10 veces. Entonces ya yo sé cuál es el promedio en 1 hora y sé cuál es el promedio en 5 horas. O sea, en cada intervalo de observación ya yo sé con qué frecuencia va a ocurrir el experimento. ¿Sí? Y además, la ocurrencia del experimento no afecta su posible ocurrencia futura. O sea que si ya el evento ocurre, no tengo por qué pensar que va a ocurrir enseguida, inmediatamente después, o que va a ocurrir va a pasar mucho tiempo, o voy a recorrer mucha longitud, o voy a tener mucha área antes de volverlo a encontrar. Entonces deben tener en cuenta que ocurra el evento no afecta al próximo. Si todas estas condiciones se cumplen, estamos en lo que se llama, recuérdenme, un experimento de Poisson. ¿Sí? Un experimento de Poisson. Para un experimento de Poisson, la variable que cuenta el número de veces en que se presenta el éxito en un intervalo de esa longitud que yo definí antes, se llama distribución, o más bien, tiene una distribución Poisson, con el parámetro que se llama lambda. Es muy llamativo, me imagino que porque nuestro libro lo hace así, que en la mayoría de los avances del foro, el parámetro de la Poisson no se llama lambda, se llama mu. ¿Vale? Se llama mu. ¿Sí? En algunos de los avances, en la mayoría de los avances que he visto, han puesto en mu. Cabe aclarar que en la distribución Poisson sí ocurre eso. Lambda y mu son exactamente lo mismo. ¿Vale? Porque mu se reserva para el valor esperado de la variable. Y en nuestro caso, en una variable Poisson, el valor esperado de una variable, cuántas veces va a ocurrir, cuántas veces se espera que ocurra el evento en el intervalo. Si yo conozco la longitud y conozco el número de ocurrencias promedio, pues va a ser ese promedio. Entonces, repito, en la distribución Poisson, lambda y mu sí son lo mismo. Pero el parámetro de la distribución Poisson se llama lambda. Es más, un estudiante se sabe que ha visto distribución Poisson cuando dice lambda. Ya enseguida uno dice, ah, listo, ya leyó respecto a eso. Bien, la distribución Poisson tiene un único parámetro, lambda. Se cuentan que la distribución binomial tiene 2 parámetros que se llaman n y p. ¿Sí? Acá se llama lambda el parámetro de la distribución Poisson. Esto nos permite hablar claramente de el siguiente tema, que es la distribución exponencial, porque la distribución Poisson y la distribución exponencial comparten muchas similitudes. Un ejemplo, profesor, de dónde puedo ver yo la distribución Poisson. Aquí está. Vamos a suponer que eso es una carretera, ¿vale? Y que los puntitos azules corresponden a baches, agujeros, popularmente dicho huecos en la carretera. Entonces, yo quiero contar cuántos huecos encuentro en la vía cuando voy andando. Eso es muy común en algunas partes de Colombia. En la vía hay cráteres, ¿sí? Baches, vamos a llamarlo. Entonces, si yo empiezo a medir, digamos, con las líneas naranjas que ven aquí, entonces voy a ver que en el primer espacio que medí, no dije cuánto mide el espacio, simplemente que ese va a ser mi espacio. Voy a medir y voy a encontrar 3 baches. En el siguiente espacio voy a encontrar 6 baches. En el siguiente espacio, entre las naranjas, 0 baches. Y en el siguiente, 3 y no sé cuántas más haya porque no seguí viendo. Entonces, eso es lo que hace que nuestra variable sea aleatoria, porque el número de baches que voy a encontrar yo puede ser diferente. No tiene por qué ser siempre 1 o 2 o 3, no. ¿Sí? Pero miren esta cosa que es muy llamativa. Si yo empiezo a medir un poquito después, usando las líneas verdes, miren que las líneas verdes están separadas, la misma distancia que están separadas las naranjas. Pero vamos a ver que en la primera medición que hice encontré solamente 2 baches en el primer kilómetro, en la primera espacio de medición. En el segundo espacio encontré 5. En el tercero encontré 1. En el cuarto encontré 2. O sea, no me quedó ninguno vacío como anteriormente. Eso hace aún más que nuestra variable sea aleatoria. El número de veces que ocurre el evento puede depender de dónde empieces a medir. Y como empiezas a medir en un punto, entonces desde ahí en adelante es que empieza a funcionar la función de distribución. ¿Vale? Entonces, para reforzar el concepto, el experimento Poisson es un experimento donde yo estoy viendo la ocurrencia de algo en un intervalo de observación continuo. Yo conozco el número de ocurrencias promedio en cierta longitud de ese
intervalo de observación, y la ocurrencia del evento no afecta a su ocurrencia futura. En ese caso, estamos en un experimento de Poisson. Entonces, ¿cómo es la distribución exponencial? Entonces, la distribución exponencial parte de un experimento de Poisson. O sea, que sí o sí tiene que ser un experimento similar a los de la distribución Poisson. Tiene las mismas características, repito las características. Yo estoy observando la ocurrencia de un evento particular. La ocurrencia del evento no afecta sus ocurrencias futuras, y yo tengo que conocer el promedio de ocurrencias en un intervalo de longitud conocida. ¿Vale? Entonces, el promedio de ocurrencias sigue llamándose lambda. Y nuestra variable ahora ya no va a contar el número de veces que ocurre o que se observa el evento, sino que va a contar es cuánto espacio recorro dentro del intervalo hasta encontrar el siguiente evento. O sea, totalmente diferente. ¿Vale? Acá, ¿qué era lo que medía yo? ¿Cuántos baches hay en la carretera? En la distribución exponencial, que voy a contar cuánta distancia hay entre un bache y otro. O más bien, desde que empecé a medir cuánto recorro hasta encontrar el siguiente bache. O sea, ya es totalmente distinto. Como lo que voy a medir yo es una distancia, que recuerden que esa distancia puede ser en tiempo, en longitud, en área. Cuando digo distancia no estoy hablando de la variable longitud, no. Estoy hablando es de espacio. ¿Cuánto transcurre desde que empiezo a medir hasta que encuentro el primer evento? Eso es la variable tipo exponencial. La distribución exponencial también tiene un único parámetro. Su parámetro también se llama lambda. ¿Por qué? Porque pues trae muchas características de la Poisson. Pero en la distribución exponencial, lambda y mu no son lo mismo. ¿Sí? Eso es supremamente importante. Eso de que lambda y mu sean lo mismo ocurre en la Poisson, pero en la exponencial, lambda no es mu. ¿Sí? Lambda no es mu. Ah, me quedo con el igual. Eso solamente ocurre, recuerden, en la Poisson. En la exponencial esto no es cierto. En la exponencial esto es diferente. Vamos a cambiarlo aquí. NQ. No es mu. Totalmente diferente. Entonces, cuidado. Puede ser el caso que mi ejercicio esté cuadrado para que lambda sea igual a mu. También en la exponencial puede ser. ¿Sí? Pero no es. Entonces, cuidadito que van a estar poniendo mu como el parámetro de la exponencial. No, señor. El parámetro de la exponencial es lambda. ¿Y qué es lambda? El número de ocurrencias promedio en la unidad de medida. Miren que aquí cambiamos un poquito el concepto. Ya no estamos diciendo en el intervalo que estoy observando yo. No, porque el intervalo, la longitud del intervalo que no conozco yo. Tiene que ser en una unidad de medida. Entonces, la distribución exponencial tiene su función de densidad, que está dada por lambda e a la menos lambda x, y su función de distribución, que es la importante, está dada por 1 menos e a la menos lambda x también, si digamos que es x. Entonces, ¿qué comparten además la distribución Poisson y la exponencial? La distribución Poisson y la exponencial también comparten parte de la fórmula. La fórmula de la Poisson también tiene e a la menos algo, y también tiene e a la menos lambda algo, ¿verdad? Pero esto es totalmente diferente. Principalmente porque la Poisson es una variable discreta y la exponencial es una variable continua. De ahí para adelante todo cambia. Bien. Entonces, nuestro director de curso nos ofreció la bibliografía que les dije, la de Rodríguez Franco y Pierre Tran. Tienen que, por favor, leerla y revisar allí todas las indicaciones. En particular, si hay una forma de calcular lambda a partir de mu y mu a partir de lambda, pero eso no es tan importante porque casi siempre nos dan, o es muy fácil intuir cuánto vale lambda. Bien, entonces voy a abrir el micrófono para aclarar dudas sobre esta parte teórica antes de proceder con los ejercicios. Voy a mirar si tienen preguntas aquí en el foro. Hasta el momento ninguna. Vamos a revisar acá en la... Si alguien tiene la mano levantada, ¿tiene aquí alguna pregunta?
Bueno, cuando no hay preguntas es una de dos cosas, o todos entendimos bien o todos entendimos mal. Entonces quisiera saber que alguno me confirme si se comprendió la idea. Hola, ¿será que se me quedé solo en el chat? Giovanni dice, bien, Daniela dice todo claro. Giovanni está escribiendo algunas cosas que no tengo ni idea allí de qué es lo que está escribiendo. Esperemos que termine la idea. Pueden levantar la mano y yo les doy micrófono porque veo que están escribiendo mucho, mucho, mucho y tal vez comentándolo sea más fácil. Recuerden que en el CIPAS la idea es que ustedes participen, que ustedes pregunten, que ustedes aclaren sus dudas. Giovanni levantó la mano. Sí, porque estaba escribiendo muchas cosas y no me quedó claro lo que estaba escribiendo allí. No. Ya le voy a dar para que pueda participar, Giovanni. Listo, puede activar el micrófono ya. Sí, señor. Lo que pasa es que yo pienso, pues, lo estaba haciendo pasando los porcentajes a 0, el número, o sea, 0,80 o en este caso sería 0,75 y el 25% pasándolo a 0,25 o se hace directamente así con el porcentaje en GeoGebra, pues, y en la fórmula. No, disculpe, Giovanni, es que no he entendido lo que me está diciendo. Por eso puse el ejercicio nuevamente acá para que me aclare qué es lo que está diciendo. O sea, Puede ver la presentación del ejercicio, el enunciado. en el ¿De cuál porcentaje porcentaje me habla? dice se evalúan 75% comprendido por, Ya, entonces ese ya entendí. 100%, Bien. pues, No, disculpe, digo, si hay Sebastián, que pasar discúlpeme. 0, Ya, ahora sí la entendí, discúlpeme. No, Sebastián, está mal enfocado. Tiene que enfocarse en esta parte de este lado. ¿Vale? La información que vamos a usar para el ejercicio es la que está en este lado. Esto simplemente es un contexto original que es como para que se entienda que es un curso de la UNAD, ¿vale? Sí, pero la información que vamos a usar para el ejercicio está en este lado aquí, en este cuadrito que estoy moviendo acá. ¿Estamos? O sea que no hay que usar ningún decimal, nada, ningún porcentaje, ningún nada. Solamente hay que usar ya, el 8 señor, ese que ya está ahí. entendí. ¿Sí me entendió? Sí, señor, sí, señor. Ya Bien, lo entendí. Julián. Julián, muy bien, Sebastián, pero listo. Qué bueno que aclaramos la duda enseguida. Julián dice que, pues, que no comprendió todo, pero que con el ejemplo entiende mejor. Efectivamente así es. ¿Sí? Efectivamente así es. Tenemos que, sí o sí, hacer un ejemplo para que la cosa quede un poquito más clara, ¿no? Entonces, vamos a darle la mano aquí a Giovanni. Podemos seguir entonces. Vamos precisamente a eso, a hacer el ejemplo para que todo quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, el ejemplo dice, en cierta carretera se han presentado constantes accidentes, según la comunidad por el mal estado de la misma, representado en muchos baches que hacen maniobrar peligrosamente a los conductores. Una comisión de invías es el organismo encargado de revisar las vías, pudo contar 7 baches en 3 kilómetros, equivalentes a 2.3 baches por kilómetro. ¿Cuál es la probabilidad de que al transitar por dicha carretera se recorran sin encontrar baches? A, por lo menos 10 kilómetros. B, más de 5 kilómetros. C, menos de 6 kilómetros. D, menos de 600 metros. Y E, mínimo 8 kilómetros.
Entonces, al ver eso allí, yo me doy cuenta de que me están preguntando por algo muy particular. Y es que, ¿qué distancia recorre el vehículo hasta encontrar un bache? ¿Vale? Eso es lo que nos preguntan ahí. ¿Sí? Y también nos también nos dan una información muy valiosa. ¿Cuál es? Que en 3 kilómetros encontraron 7 baches. Eso quiere decir que hay 2.3 baches por kilómetro. Una de esas es el parámetro que necesito yo para poder resolver mi distribución de mi ejercicio y usar mi distribución exponencial, que es la que quiero usar yo. ¿Sí? Entonces, este ejercicio me lo voy a llevar para un lado para resolverlo, porque aquí no lo puedo resolver tan fácil. Y igual aprovecho para explicarles o hablarles sobre el formato que yo les ofrecí. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación para compartirles el documento donde vamos a trabajar. ¿Están viéndolo? ¿Me confirma cuando lo vean? Sí, ya se ve. Bien, Daniela, gracias. Entonces les hablo del formato un poquito, ¿no? Esto le conviene por encima a pues, los que están conectados, si quieren que les pase el formato, y a los estudiantes de mis cursos, de mis grupos, perdón, que ya lo tienen en su foro, o en el correo, o por todos los lados por donde se lo pudo haber compartido. Entonces dice así, el formato. Empieza hablando de la presentación de la actividad, el nombre del tutor es importante que lo coloquen. En este formato que yo les estoy compartiendo, lo único que vamos a cambiar es lo que esté en rojo. Lo que esté en negro queda siempre como está, ¿vale? Entonces, digamos que es alumno mío, entonces el tutor Edgar Blanco. Me parece muy raro, por ejemplo, que me han llegado trabajos con el nombre de otro tutor, ¿sí? A veces, pues, obviamente, usan una plantilla vieja y les quedó el nombre y no hay problema, ¿sí? Eso es lo de menos. Pero hay que tener cuidado en esa parte. Aquí dice, después quienes lo entregaron, cada estudiante, miren que se dice desde un principio cuáles ejercicios resolvió cada uno, para que no tenga el tutor que está después pensando quién hizo el A, quién hizo el B, quién hizo el C, quién hizo el D, y al final se coloca el número del grupo. Recuerden que el número del grupo es importante para identificar la tarea. Después tienen una introducción y unos objetivos muy cortitos, dicen cuál es la introducción, o sea, qué aprendieron aquí, y los objetivos de la actividad los pueden tomar desde la presentación de la actividad. Luego viene, atentos a esto, lo primero que se les evalúa es los videos. Entonces luego viene la tabla con los links de los videos explicativos. Me pasaron cosas muy llamativas. Por ejemplo, estudiantes que nunca presentaron el video. ¿Sí? Estudiantes que por alguna razón extraña YouTube les borró el video. Yo fui a ver el video, sigo el enlace y dice, el video, el enlace que está intentando ver, el video que intentaba ver, atenta contra las normas de nuestra comunidad. Si yo quedé como que sí, ¿qué pasó? A no ser que el estudiante haya dicho algunas groserías durante el video que montó, no sería normal que un video de probabilidad infrinja las normas. Entonces, ese estudiante tiene que verificar en su retroalimentación de la tarea pasada. El tutor me dijo que no envié el video, pero yo sí lo envié, y escribirle, tutor, mire, usted dice que no envié el video, pero yo sí lo envié. Entonces revisamos y le digo, mira, es que en el caso tuyo, ¿por qué se me borró el video? ¿Qué pasó? ¿Vale? Pero también tuve estudiantes que en el video solamente se presentaron. Buenos días, mi nombre es tal, soy de tal centro y esta es la tarea 2 de probabilidad. Gracias. Y ya, no está el desarrollo del ejercicio. Recuerden que en este caso el ejercicio que deben explicar es el mismo ejercicio 1, es de la distribución binomial. Elegimos ese de la distribución binomial porque es el que se le hace más accesible a los estudiantes, ¿vale? Entonces esperamos que lo puedan desarrollar bien. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Estudiantes que presentaron un video explicando todos los ejercicios. Es que apenas yo abrí el video y vi media hora, yo dije, aquí está algo raro. Porque en la guía dice, debe presentar un video de 4 minutos máximo. Y un video de 30 minutos ya. Y me pongo a verlo y sí, efectivamente fue que resolvió todos los ejercicios. Está mal. Se tenía que resolver solamente un ejercicio. ¿Sí? ¿Qué otra cosa llamativa tuve? Estudiantes que nunca se presentaron en la pantalla. O sea, de fondo estaba la voz y en la pantalla estaba una pantalla de computador mostrando el ejercicio, pero la persona que estaba de fondo nunca apareció.
Recuerden que la guía y la rúbrica dice, tiene que presentarse mostrando el rostro en la cámara, identificarse, presentar el documento de identidad, todo eso deben hacerlo, ¿vale? Porque eso hace parte de la evaluación. Y otros que pues definitivamente presentaron, hubo uno que presentó un video que no era de otra materia. O sea, mandó un enlace y era de física, algo así, digamos. Tampoco, porque igual no lo revisa y no encontró lo que esperaba. Entonces, importante el video de primero. El video puede ser montado en cualquier plataforma, sea YouTube, sea Loom, sea Screencast-O-Matic, la que les guste, ¿vale? Pero eviten compartir enlaces a su OnePoint, a su Drive de Google, porque esos enlaces muchas veces no funcionan. Va uno a verlos y no reproduce. Entonces también hay que colocarle ahí, no presentó el video, porque no está. O sea, yo lo voy a ver y no puedo, ¿sí? No tengo los permisos y no sé qué. Entonces, por favor, eviten usar esas plataformas para compartirlo. Compártalo por YouTube, por Screencast-O-Matic, por Loom, por la que les guste de esas aplicaciones gratuitas para subir videos. Es un video de 4 minutos, ninguna se lo va a restringir. Así que, por favor, háganlo así. Luego viene la tabla comparativa de conceptos. Recuerden, y aquí le estoy haciendo énfasis, una sola por grupo, eso lo tienen que borrar. Pero además, les hice el favor de dejarles los conceptos ya en el idioma inglés. ¿Por qué? Porque la guía dice que las definiciones tienen que estar en inglés. ¿Cómo es posible que aún en esta tarea yo he visto en los foros tablas de conceptos con los conceptos en español? Si la guía dice, los conceptos se deben definir en inglés. Y les recuerdo a todos cuáles son los lineamientos de la tabla de conceptos. Los conceptos se deben definir máximo en 3 renglones. 3 renglones. Profe, pero es que si los renglones son así anchotes, ¿también aplica? También aplica un renglón anchote, pero son 3, ¿sí? 3 renglones, no más. Y cada uno tiene que tener una variable, una fórmula o una imagen. Ahí no dice ningún ejemplo. He visto tablas de conceptos con un ejemplo. Variable aleatoria, entonces colocan aquí el número de accidentes de tránsito mensuales en Bogotá. Eso es una variable aleatoria, sí, pero eso no lo están pidiendo. Están pidiendo la variable, la fórmula o la imagen. Por ejemplo, les voy a dar un tip aquí, por ejemplo. Si usted viene y dice acá, en la distribución, digamos, aquí en la media, y usted viene y dice la media y inserta allí una ecuación y coloca mu. Listo, ya. Ya. Eso es la fórmula. ¿Vale? No hay que escribir ningún cosa extraño, nada de eso. Eso representa la media. Si usted le pregunta por la desviación estándar y usted escribe, por ejemplo, sigma, ya, suficiente, ¿vale? Ahí está. Eso es lo que les pide. No les está pidiendo que se extiendan ahí, que busquen una imagen. Bueno, sí, pueden buscar una imagen que represente. Sí, es cierto que hay veces que las imágenes ayudan a representar eso. Bien. Y también las citas. Para las citas no voy a entrar en detalle, pero ustedes tienen que acordarse de que están citando en APA. Y no deben colocar aquí las referencias, sino la cita. ¿Sí? Eso está claro. Eso en la tarea pasada se hizo mucho énfasis en eso. En esta es lo mismo. No entiendo por qué están haciendo todavía algunos la tabla mal. Bien. Luego viene la tabla de gestión de los ejercicios. ¿Por qué acá no dice el nombre de nadie? Porque es que esta es una sola por todo el grupo. O sea, ¿para qué hacer una por cada uno? Una sola. El estudiante, entonces aquí llenan información. El estudiante tal, y lo que va a hacer el rol tal, y va a hacer el ejercicio A, el ejercicio B, el ejercicio C, D, el E, listo. Y por último viene la solución a los ejercicios. Pero miren el orden en que se los estoy presentando yo. Solución a los ejercicios, ejercicios A. El estudiante, aquí sale el nombre del estudiante, porque a veces simplemente dice estudiantes A y nos toca a nosotros estarnos regresando en el documento a buscar, el A quién era, pero es que en el documento no lo dijeron. Uy, toca ir al foro a buscar quién fue que dijo, va uno al foro y algunos ni siquiera le dijeron la letra en el foro. Simplemente que llegaron de último y les respondió la última, entonces lo hicieron esa, pero nunca dijeron me tocan los C, por ejemplo. ¿Sí? Entonces queda uno con el problemita de estar buscando aquí, allá, aquí, acá. Mejor pónganlo directo en el formato. Ejercicio A, lo hizo tal. Y aparece el ejercicio 1 del estudiante A. Si se dan cuenta, ya yo les copié el enunciado del ejercicio, la pregunta y todo. Y les dejé un modelo de cómo se espera la solución. ¿Vale? Ahorita con el ejemplo que les voy a hacer, les voy a especificar cómo espero yo que ustedes usen eso.
Pero la idea es que no se salgan de aquí. Y si se dan cuenta, se demoran prácticamente un cuarto de página resolviendo el ejercicio de distribución binomial. Tengo estudiantes que tienen 2 páginas de la solución del ejercicio de binomial, porque se ponen a reemplazar un montón de fórmulas y un montón de cosas. No, señor, eso no es lo que le estamos pidiendo acá. Le estamos pidiendo a usted que interprete la información que le dieron en el contexto, ¿vale? Que la represente bien representada y que reescriba la fórmula y realice el cálculo en GeoGebra y punto. No se le está pidiendo más nada. Entonces, por favor, no se estanquen en el cálculo, que lo peor es que a veces lo hacen mal, el cálculo, y entonces le sale mal la respuesta. ¿Qué puede hacer uno ahí? Hizo lo que no se le pidió y lo hizo mal. Entonces, complejo el asunto. Entonces, lo mismo, luego viene el ejercicio 2 del mismo estudiante A, luego viene el ejercicio 3 del mismo estudiante A, luego viene el estudiante A. ¿Sí? Aquí yo aprovecho para poner el ejemplo que les dije que íbamos a hacer. Entonces, les sigo mostrando el formato y después regresamos al ejemplo. El ejercicio 4 es de la distribución normal y después vienen los ejercicios del estudiante B. Y lo mismo, el 1, el 2, el 3, el 4. Ya en esta plantilla están pegados los enunciados. No tienen ni que traerlos a copiar y traer. Ya aquí están listos. ¿Listo? Ya con las modificaciones que se le hicieron a los enunciados, de acuerdo a las observaciones que tuvimos los tutores respecto a la solución de los ejercicios. ¿Sí? Bien. Y así sucesivamente. Es que nos llamó la atención en el foro que los ejercicios estaban resolviéndolo de una manera que no era. Y nosotros dijimos, qué raro. Están resolviendo extraños los ejercicios y vamos y miramos el enunciado. Pero es que el enunciado nos quedó distinto a lo que queríamos. Vamos a reformular el enunciado. Al final, cuando ya tienen todas las soluciones de todos los ejercicios, colocan una conclusión pequeñita y no tienen ni que preocuparse por colocar la bibliografía. Ya yo se las puse. ¿Vale? Simplemente dejan la bibliografía que está ahí. Me preocupa sobremanera que mucha bibliografía la que están poniendo es, por ejemplo, Wikipedia, tal cosa. Mate fácil, tal cosa. No, señor. La bibliografía que ustedes deben presentar en una actividad académica tiene que ser documentos formales, libros, artículos científicos, etc. Pero lo más bueno es que nosotros en la actividad le estamos dando cuál es la bibliografía que deben seguir. No se salgan de allí, dejen esa. ¿Vale? Entonces no tienen que preocuparse por eso. Entonces entregaban el informe sin bibliografía. Eso les baja puntos porque en la presentación dice que tiene que tener bibliografía. Si ven que entonces pierden puntos por cosas que se les dice que deben cumplir. Entonces, ¿cómo es que vamos a usar el formato para resolver los ejercicios? Pues nos guiamos de las indicaciones que da el formato. Les voy a hacerlo con el ejemplo que les dije que les traje para este curso. Para esta cifra, perdón. Entonces aquí está el ejemplo. No, este no es. Este es el de la tarea. Aquí está. Les dice. ¿Qué debo presentar yo para resolver la pregunta que me dice por lo menos 10 kilómetros? ¿Qué debo presentar yo? Debo presentar cuál es el éxito. Profesor, ¿qué es esa cosa del éxito? ¿De cuándo me hablaba a mí del éxito? Yo les dije, cuando uno define un experimento de Poisson, uno dice que quiere ver que ocurra un evento raro. Ese evento que yo quiero que ocurra es que se llama éxito. Entonces, ¿yo qué voy a escribir aquí? No voy a escribir éxito de la calle 80, ¿no? No, yo voy a escribir en mis palabras qué es lo que se quiere observar en el ejercicio. Y en el ejercicio, miren que dice claramente, se presentan baches, cuál es la probabilidad de transitar sin encontrar baches, todo tiene que ver con los baches, entonces, se escribe eso. Se encuentra un bache en la carretera. Siempre los éxitos se definen como 1, excepto que el ejercicio me haya definido el éxito de otra manera. ¿Sí? Eso tiene que ver con el desarrollo del ejercicio 1. En el ejercicio 1, en la fórmula que estaba planteado, el éxito era aprobar 6 materias. ¿Vale? Pero no, las preguntas tienen que ver con aprobar menos materias. Entonces no es posible que el éxito sea aprobar las 6 materias. El éxito es aprobar una sola materia. ¿Sí? Por eso es importante tener claro cuál es el éxito. Entonces, el éxito aquí se encuentra un bache en la carretera. Vean lo que tienen que hacer. Ustedes toman el formato, revisan qué dice el ojo. Miren que en mi machetico que les di, lo siento, decía claramente, pueden verlo aquí, escriba el éxito de acuerdo con el enunciado. Recuerde que es que ocurra uno de los eventos indicados. ¿Sí ven? Y ahí está la instrucción.
Entonces, uno de los eventos que yo quiero contar es que ocurre un bache. Entonces, se encuentra un bache. Listo. Después dice lambda. Sí, hay que escribir cuál es lambda. Recordemos la definición de lambda según un experimento Poisson. Es el número promedio de ocurrencias del experimento en la unidad que yo estoy considerando. Entonces, mi unidad general es, yo agrego aquí mi pregunta, kilómetros. Entonces, tengo que colocar aquí en lambda el número de ocurrencias del éxito en mi unidad de distancia, que es el kilómetro. ¿Me dijeron cuál es el número de éxitos por kilómetro? Sí, 2.3. Les voy a abrir el micrófono para que cualquiera pueda interrumpirme y preguntarme con detalle, porque si no, puedo estar explicando algo y la gente perdida y no pueden hacerlo. Les voy a abrir los micrófonos a todos. Y pueden en cualquier momento, profesor, disculpe, repítame tal cosa. Sí, porque esto es un CIPAS, o sea, el CIPAS es para que ustedes participen. Entonces, seguimos. Ya tienen los micrófonos activos. Cualquiera puede activar el micrófono y, profe, disculpe, porque no estoy viendo el chat ya que estoy viendo la pantalla. Entonces, repito, el éxito es qué se quiere en el ejercicio. ¿Qué se quiere contar? Los valles. Entonces, se encuentra un valle. Lambda, que es el número promedio de ocurrencias de ese valle en la unidad de medición. En este caso son los kilómetros. Número de ocurrencias, el número promedio de baches por kilómetro, 2.3. No hay que colocar unidades ni nada. Ahora la variable. Esto es lo más difícil de todo. Y usted tiene que decirme a mí qué significa esa X que va a colocar. Porque yo he visto muchas soluciones que dicen X igual a 4. No, señor. X es la variable. El valor en que usted quiere evaluarlo es 4. Bueno, eso es otra cosa. Pero no puede decirme X igual a 4, porque X no es variable en ese caso. X sería una constante. Entonces, X, ¿qué es? La variable. ¿Qué es la variable? El tiempo, espacio, etcétera, que transcurre hasta que se presente el próximo éxito. En nuestro caso, ¿qué será? Entonces, X es la distancia recorrida en kilómetros hasta encontrar el próximo bache. Eso es equivalente a lo que nos preguntan. Miren lo que nos preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de que al transitar por dicha carretera se recorra sin encontrar baches? ¿Es equivalente la distancia que se recorre sin encontrar bache a la distancia que se recorre hasta el próximo bache? Sí. Es más, lo puedo reescribir más parecido a la pregunta. Esto es correcto, pero también podría escribir la distancia recorrida sin encontrar baches. La recorrida, podemos colocar aquí en kilómetros. Esto es importantísimo, ¿no? Sin encontrar baches. Bien. Ahora viene, ¿cuál distribución tiene la variable? En general, para las personas del común, ese es el meollo del asunto. Ellos les dan un problema y no les dicen qué distribución tienen que usar. Entonces tienen que pensar en qué características son las que hacen que pueda usar la distribución que se le pide. En este caso, pues ya saben que la distribución es exponencial. Simplemente van a decir la distribución es exponencial, que se escribe así, y el parámetro lambda lo cambian aquí. ¿Cuál es el parámetro lambda? 2.3. Y borran todo esto. Listo. Entonces, bien, acá dice, la pregunta se traduce como, la pregunta que nos hicieron es, ¿cuál es la probabilidad de que al transitar por dicha carretera se recorran sin encontrar baches por lo menos 10 kilómetros? ¿Sí? Entonces yo tengo que pensar, ¿qué significa ese por lo menos 10 kilómetros? Y yo aquí en la presentación les dije, les traje una tablita, se la voy a regresar para allá para que la vean. Yo le hice un recorderis en la presentación, al que no le hice énfasis ahorita, pero se lo voy a traer para acá para que lo vean. Voy a pegarlo como imagen para que me sea fácil ponerlo. No se trajo los valores, qué tristeza. Entonces vamos a moverla de aquí. En esta tablita recordamos qué significa cada una de las palabras del común en términos de probabilidad. ¿Sí? Nos dice, por lo menos 10 kilómetros. ¿Qué significa por lo menos? Aquí al final dice, por lo menos significa X mayor o igual que. Entonces, mi traducción a la pregunta, ¿cuál es? Yo debo escoger de todas estas opciones que están aquí, X igual a, no es, X menor que, no es, B menor que, no es, X menor o igual, no es, B menor o igual que X, esa sí es. ¿Sí? Entonces, X es mayor o igual que B. ¿Quién es B? 10.
Cierro aquí y esa es la traducción de la pregunta. Ya puedo borrar todo lo otro. Y ahora me dice, escriba aquí la solución obtenida por GeoGebra, otro software o calculadora. Yo ni siquiera en la plantilla les solicito la reescritura en términos de la función de distribución. Yo se las doy acá arriba, aquí está la función de distribución. Entonces, en este caso, pueden ver aquí fácilmente que esto corresponde puntualmente a esta función de distribución. Dice, la función de distribución es probabilidad de que x sea menor o igual que x. No, porque la función de distribución se usa para menor o igual y aquí tengo mayor o igual. Entonces me toca estar transformando la función, esta probabilidad que me dieron, tengo que transformarla para que sea la función de distribución. Y uy, qué enredo. No, entonces no usemos la fórmula en este caso. ¿Qué hacemos? Vamos directo a GeoGebra, hacemos el cálculo ahí y lo ponemos acá. Entonces vamos a explicarles cómo se usa GeoGebra. Lo único que nos falta en el formato que es ir a GeoGebra, hacer el cálculo y poner la respuesta aquí. Y por último, escribir una pequeña conclusión. Es lo único que nos falta. Entonces, ¿les parece sencillo el uso del formato? Sí, señor. Sí, profe, Bien. una pregunta. ¿Hay posibilidades, es que Dígame. me pasó en el ejercicio anterior y en este también, que al hacer los cálculos con la calculadora, pues como para verificarlo, ¿no? Las aproximaciones son, o sea, los valores me dan diferentes a los cálculos que da GeoGebra, pero son Sí, dan, por, no sé, por unos 2, 3 puntos nomás. Entonces siempre queda uno si como son muy, despistado. si son muy diferentes, está malo alguno de los dos. O lo que hizo en GeoGebra o lo que hizo usted. Si son parecidos, entonces puede asumir que fue un error de aproximación. ¿Vale? Por eso nosotros les pedimos principalmente que no lo hagan en la calculadora o a mano, etcétera, sino de una GeoGebra. ¿Vale? Entonces, voy a abrir aquí el navegador, voy a buscar el formato para compartirse lo que algunos están pidiendo el enlace. El formato está para que lo descarguen y lo usen. No puede editarse en línea. ¿Sí? Ya mire, verifico que esté así, sí. Está así. Lo descargan y lo usan. Sale igualito así como se lo estoy compartiendo yo acá. Este es el enlace del formato. Como les digo, ese formato es mío. Si a usted no le gusta, usted puede decidir entregarlo en otro formato, pero por favor siguiendo las ideas que están allí. ¿Vale? No, profe, que yo tengo mi plantilla que yo he desarrollado y que es la que me gusta. Listo, muy bien, se hace como con su plantilla, pero me lo organiza de la manera que se lo estoy poniendo yo en el formato. Porque si no, me meten líos a mí. Vamos a presentarles de nuevo en la que de pronto lo han diligenciado. Ahí están los enlaces de asistencia para que por favor lo diligencien. Recuerden que deben diligenciar ambos, no uno solo. Bien. Oye, hay una estudiante que dice que en espera. Ah, dice que está en una llamada. Bueno, no sé. Bueno, bien. Entonces vamos a explicarles, voy a compartirles ahora sí toda la pantalla. Para compartirles el Entonces voy a usar GeoGebra para explicarles cómo se hace el cálculo. Ustedes pueden buscar GeoGebra en Google fácil y abren la versión clásica, que es la que me gusta a mí, y GeoGebra clásico. Ahí en la versión clásica de GeoGebra aparece del lado derecho probabilidad. Están allí. Y por defecto aparece en la distribución normal. Miren que la distribución normal los parámetros son mu y sigma, pero en la distribución que yo vengo a usar, que es la exponencial, lo cambio acá, exponencial, el parámetro ¿quién es? Lambda.
Y miren que la acá calcula mu y calcula sigma. En el caso que lambda es 1, mu y sigma siguen siendo 1, ambos. Pero en nuestro caso, ¿cuánto dio lambda? Vamos a recordarlo acá. Para eso lo escribo aquí, ¿no? Lambda igual a 2.3. 2.3. Lambda vale 2.3. Importante, señores. El punto. Muchos estudiantes hicieron cálculos en la tarea pasada escribiendo con comas los decimales en GeoGebra. Ese cálculo que hace GeoGebra cuando colocas comas es un cálculo de vectores, no de números. Entonces, a algunos de casualidad les dio el mismo valor que se esperaba, pero a otros no les dio. Simplemente porque reemplazaron el valor con coma en GeoGebra en vez de con punto. Entonces, ya saben, con punto. Bien. Yo tengo selecciono exponencial y escribo mi lambda aquí. Ahora sí pueden darse cuenta que el mu no es lambda, ¿verdad? Mu es distinto de lambda. Repito, en la distribución Poisson se mantiene que mu y lambda son iguales, pero en la exponencial mu y lambda no son lo mismo. El parámetro de la exponencial no se llama mu, se llama lambda. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, probabilidad de que x sea mayor o igual que 10. Yo debo seleccionar una de las tres casillitas de aquí para indicar mayor o igual. Entonces, la que sale por defecto es la de entre 2. Esa no es porque esa está entre 2. La primerita dice, vamos a marcarla aquí para que la vean, x menor o igual que. Esa es, no, ¿verdad? ¿Sí? Esta dice 10 menor o igual que x, esa no es. La tercera dice, por encima y por debajo, no, esa menos. Y la última dice, valor menor o igual que x. Ah, sí, mira, está escrito en el mismo forma que yo escribí yo acá. Pues claro, yo lo escribí así para que ustedes sepan exactamente qué van a colocar en GeoGebra. Entonces, ¿qué voy a colocar en GeoGebra yo? Solamente el 10 que iría aquí. Le borro lo que está ahí, coloco el 10. Y esa es la respuesta. Vengo acá, miro el dibujo, le meto un pantallazo a ese dibujo, ¿va? Y ese dibujo lo pego acá en Word. Validación en GeoGebra, borro esa imagen que está ahí y pego lo que me dio el Word. Uy, profe, que eso me salió gigantesco, que no sé qué. No se preocupen que usted puede recortarlo, ponerlo pequeñito, ¿vale? Como usted quiera. Ahí está. Y lo importante es que en esta validación en GeoGebra se logre ver qué valores reemplazó usted. Voy a ponerle aquí más pequeño para que se vea mejor. Y la amplío un poco para poder hablar de eso. Ahí está. Entonces, yo tengo que ponerlo un poquito más grande para que se note que yo sí reemplacé P por 10 aquí. Y entonces, ¿qué respuesta coloco acá arriba? Aquí borro esto y coloco lo que me dio GeoGebra. ¿Qué me dio? 0. Entonces, ahora debajo escribimos la conclusión. Según lo desarrollado, la probabilidad... Ay, profe, pero es que qué pereza está escribiendo eso. Pues cópialo de acá. Lo copia de aquí, lo pone acá. Aquí, así, derecho, pegar. La probabilidad de que al transitar por dicha carretera o por la carretera, para que quede más bonito, se recorran sin encontrar valles por lo menos 10 kilómetros, es 0. Ahora pregunto, ¿eso tiene sentido? Miren qué nos dice. Nos dice que en promedio cada kilómetro hay 2 valles. ¿Cómo es posible que recorras 10 y no encuentres? Bastante complejo, ¿verdad? Pero a veces sí ocurre. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la solución de cada ejercicio es muy cortita. ¿Sí? Muy cortita. Definir el éxito, dar el lambda, definir la variable, colocar la distribución, poner la traducción de la pregunta, hacerlo a GeoGebra y colocar la respuesta. Punto. Más nada. ¿Sí? Entonces, ahora el estudiante B. El estudiante B simplemente tiene que tomar la misma solución que tiene el A y modificar lo que haya que modificar. O sea que el estudiante ve que la pregunta que dice más de 5 kilómetros, voy a hacerlo acá abajito. Hacerlo aquí abajito. De nuevo. Voy a traer la pregunta, esto en blanco, ¿vale? Porque para que quede bien claro qué es lo que se espera que hagan con el formato. Lo voy a traer en blanco. Este debe ser un ejercicio 3. Aquí está. Lo voy a traer de nuevo y vuelvo a explicar todito como si no hubiese explicado antes.
Entonces, repito. Lo primero que tengo que escribir es cuál es el X. ¿Sí? ¿Me escribió alguien? X mayor que para la B. Uy, bien, Daniela. Bien, muy bien. Entonces vamos a volverlo a hacer todo. El éxito es el mismo anteriormente, pero lo voy a volver a escribir. El éxito es encontrar un bache al recorrer la carretera. Profe, ¿y ahora por qué me quedó distinto el éxito? Porque cada vez que usted lo piense lo va a colocar distinto, ¿no? Pero dice lo mismo, ¿no? Antes decía se encuentra un bache en la carretera, acá dice encontrar un bache al recorrer la carretera. La misma historia, pero escrito diferente. Ahora, el lambda, ¿cuál es? El lambda es el número promedio de ocurrencia por kilómetro. Según lo que dijimos ahí arriba, era 2.3. Ahora la variable ¿qué es? Lo que quiero contar. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cuántos kilómetros recorro hasta encontrar el bache? Entonces, distancia recorrida en kilómetros hasta encontrar un bache en la carretera. Profe, acá, usted nos acaba de decir algo muy importante. Dijo que el enunciado es el mismo para todos, pero usted acá no lo está cambiando, porque cuando yo lo pienso una vez, lo escribo de una manera. Si lo pienso de nuevo, lo escribo distinto, pero si comparo lo que está escrito aquí con lo que está escrito acá, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Dice, la distancia recorrida en kilómetros sin encontrar baches, y acá dice, distancia recorrida en kilómetros hasta encontrar un bache. Eso significa exactamente lo mismo. Esa discusión la pueden tener en el foro. El compañero, tú definiste la variable así, yo la definí así. Estamos definiendo lo mismo. Sí, esa discusión es factible para el foro. Bien. ¿Qué distribución tiene X? Tiene distribución exponencial con parámetro 2.3. Borro eso, pongo aquí 2.3. Y ahora la pregunta. La pregunta, ¿cuál es? Más de 5 kilómetros. Yo reviso acá mi tablita. Más de 5, X mayor que. Entonces, de todas estas opciones que están aquí, yo debo buscar la que dice X mayor que. La primera dice igual, esa no. X menor, no. X mayor que esta. Me quedo con esa. ¿Cuál es el valor que es mayor la X? 5. Bien. ¿Cómo escribo la solución en GeoGebra? Antes voy a GeoGebra. El lambda ya lo tengo. Voy a buscar cuál de esta corresponde a mayor. X mayor que. Profe, esta dice menor entre 2, de uno para otro. Esta dice menor o igual. Parece que es esta. Ah, sí, es la misma. Porque mayor que y mayor o igual que en las continuas es lo mismo. Entonces simplemente tengo que cambiar aquí este 1.2, cambiarlo por 5. Igual bien me da 0. ¿Sí? Esto es igual a 0. Tomo el pantallazo, ¿está? Lo llevo acá a mi plantilla, borro eso, lo pego. Recuerden que tienen habilitados los micrófonos por si tienen alguna pregunta así rápida, la pueden hacer. Una pregunta, ¿cómo accedo a ese GeoGebra? Es que no lo logro encontrar. Ah, bien, yo lo hice todo desde el principio, pero lo voy a volver a hacer todo, ¿vale? Todo. Yo abro mi GeoGebra en cualquier parte. GeoGebra, lo pongo así en Google. Abro GeoGebra y aquí busco el que dice clásico. GeoGebra clásico, abro ese. Cuando abro GeoGebra clásico, acá a la derecha aparece unas opciones, escojo la que dice probabilidad. Y ya, profe, pero es que no me sale esa opción de probabilidad. A veces pasa esto. Yo abro GeoGebra clásico aquí y esto no está. Profe, es que en mi GeoGebra no sale eso. ¿Yo qué hago? Pues aquí están los botones, que uno de esos botones hace que me aparezca de nuevo lo que tenía. Aquí está, mírenlo. Le doy ahí el botoncito este y acá le doy cálculo de probabilidad y me sale. A mí me gusta más trabajarlo así como salió ahora, pequeñito. Igual lo mismo, ahora cambio aquí de normal a exponencial. Pongo el parámetro, que en este caso es 2.3. Punto, recuerden, punto, no coma. Y ahora vuelvo y coloco acá mayor que 5. 5, 0. ¿Por qué me gusta así? Porque el pantallazo es más chévere, ¿no? Pantallazo nuevo, corto.
Y hago aquí así esto. Por acá también. Siempre le pego aquí. Bien. Y listo, ahí está. El pantallazo. La respuesta es 0. Y una conclusioncita pequeña aquí. El número de, perdón, la probabilidad de recorrer más de 5 kilómetros sin encontrar baches es 0. Muy parecido a lo que me daba anteriormente. Ahora sí, como ya tengo flojera, pues voy a usar lo que tengo ya aquí. Y ustedes también lo pueden hacer. Si a un compañero lo resolvió y a ustedes les parece que está bien, pueden tomar la información base que él tomó, esta de aquí, y simplemente reescriben la pregunta y cambian la. Entonces, dice así. Menos de 6 kilómetros. Entonces, el éxito es el mismo, el lambda es el mismo, el X es el mismo, la X distribución es la misma. La pregunta la cambia. La pregunta ahora es menos de 6. La X es menor que 6. ¿Cuánto va a dar eso? Voy a GeoGebra. Cambio aquí. Menor que ¿verdad? El primerito. X es menor que ¿cuánto? Que 6. Eso debe dar 1. Dio 1. Pantallazo. Lo pego. Resuelto. Y ahí quedó perfectamente hecho. Y la conclusión. Ahí está. La probabilidad de recorrer menos de 6 kilómetros sin encontrar valles es 1. Obviamente va a ser 1. Pensémoslo. Si hay 2 valles por kilómetro, la probabilidad de que encuentre antes de 6 kilómetros un valle pues va a ser 1, porque por lo menos debía encontrar 10. ¿Sí? Encontrar 1 es lo mismo. Bueno, la C dice menos de 600 metros. Y esta tiene una, perdón, la D, esta tiene una variación con la otra. ¿Cuál es la variación? La variación es que me habla de cuánto por, ahora no me habla de kilómetros, sino de metros, 600 metros. Entonces, para no meterme en lío, yo en vez de cambiar la variable, lo que voy a cambiar es la pregunta. Y yo tengo que escribir antes de hacer la traducción de la pregunta, escribir recorrer menos de 600 metros equivale a recorrer menos de 0.6 kilómetros. ¿Sí? Por tanto, entonces la pregunta ahora, ¿cuál es? La pregunta se traduce como probabilidad de que X sea menor que ¿quién? Que 0.6. Esa no me va a dar 0. Entonces vamos a hacerla acá. Exponencial, lambda está bien, menor o igual, pero ya no es que 6, sino que 0,6. Y esa me dio 0.7, no sé qué. Primo aquí, pego acá, pantallazo, recorto lo que vaya a recortar. Siempre la parte de arriba me causa más problema para recortarla, no entiendo por qué. Ahí me quedó bien ahora. Listo. Ya está listo. ¿Y la respuesta cuál fue? 0.7. 0.784. La probabilidad de recorrer menos de 600 metros sin encontrar baches es 0.7484. Solucionado el problema. Y la última dice mínimo 8 kilómetros. Es lo mismo. Mínimo 8 kilómetros. Me pasé. Aquí. Listo. Ahora la E. Mínimo 8. Uy, ¿qué es lo que significa mínimo 8? Eso no lo tengo claro. Yo tengo por ahí el machetito, ¿no? Mínimo es X mayor o igual. Ah, bueno, ya tengo claro que es mayor o igual. Entonces voy allá. Mínimo 8. Entonces esta primera parte es la misma. Simplemente cambiar la pregunta. Mínimo 8 es X menor o igual que 8. O sea, 8
menor o igual me queda difícil colocarlo acá. Por eso está en la ayuda, ya viene ya puesto, ¿no? Aunque no es tan difícil porque uno ya cuando tiene maña sabe dónde está todo. X mayor o igual que 8. ¿Sí? Ya puedo borrar esta parte que traducir, pues esto no importa, no aplica en este caso. Y voy a GeoGebra, entonces listo. ¿Qué necesito yo? X mayor o igual. Es la primera no, la segunda no, la tercera, la última. Mayor o igual que 8. Pantallazo. 0. Ay, profe, ¿usted por qué no le dio 0? Bueno, porque el ejercicio no estuvo bien cuadrado, ¿no? Si lo hubiese cuadrado bien, me hubiese puesto los números adecuados para que no me diera 0. Es más, ya ahora para el CIFAS de la noche que me corresponde a mí también, voy a cambiar eso para que no me dé siempre 0. Que me dé 0 en unos sí y otros no. Pero esa es la idea detrás de todo. Entonces se pueden dar cuenta que esta tarea no es difícil. Es simplemente seguir bien las instrucciones para que todo quede bien. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Aquí hay una pregunta de Daniela, ahorita la respondemos, Daniela, bien. Le dice, la pregunta es, Julián, dame 2 segundos, revisamos con Daniela y volvemos a ti, ¿sí? Vale. Daniela le dice en el chat, ese 2.3 ¿de dónde sale? Vemos acá el enunciado, Daniela. El enunciado decía, en cierta carretera se han presentado constantes accidentes, según la comunidad. Se han presentado en muchos valles que hacen maniobrar peligrosamente a los conductores. Una comisión de invías pudo contar 7 valles en 3 kilómetros. 7 valles en 3 kilómetros, equivalentes a 2.3 valles por kilómetro. Entonces, ¿qué es lambda en la distribución exponencial? El número promedio de ocurrencias del evento que tú quieres en un intervalo de longitud unidad, la unidad que tú vayas a considerar. Mi unidad son kilómetros, entonces en un kilómetro, ¿cuántos valles en promedio hay? 2.3, y ese es lambda. Por eso uso 2.3. En tu ejercicio sería 6. Vamos a verificar el ejercicio. Si aquí lo tenemos, miren, qué chévere. El ejercicio dice, pero mira que ahí no hay ningún 6. ¿De dónde sacaste tú el 6? No, sí, tutor, qué pena, es 5, me equivoqué. Pero tampoco hay 5. Yo veo 8. Mira, un estudiante de la UNAD matricula 5 cursos. No. Yo Yo les dije desde un principio que esta parte de acá no la ignoren, que trabajen con la de la derecha, ¿vale? Porque esto es como una contextualización general que no aporta al ejercicio que está haciendo sí. ahora. Estaba perdida, qué pena, tutor, en general 2.3 va 8. Sí. Entonces, Y en GeoGebra 4. 8. Pero hay que tener en cuenta escúchame, hay que tener en cuenta cuántas tareas hace el estudiante en una hora. Porque el parámetro de la distribución Poisson no es la duración de la tarea, no, es las tareas que entregaría en una hora. ¿Vale? Entonces, por eso tal vez el tutor te dijo, mira, usa 1/8. Porque sería, si hace una tarea en 8 horas, ¿cuántas tareas hace en una hora? Profe, y en ese caso, entonces, ¿mejor usamos el 1/8 o el 8 solo? No, repito, no puedes usar el 8 porque el 8 no es lo que te están preguntando. Ahí te preguntan es por el número de tareas que haría. Recuerden el parámetro, vamos a buscar acá en la presentación para que lo tengan clarito. Dice, lo que yo debo conocer lambda es el número promedio de ocurrencia por unidad continua. ¿Cuántas veces ocurre lo que yo quiero en un espacio de tiempo, área, etcétera? ¿Vale? No es cuánto tiempo tardo yo en hacerlo, no. Es cuántas puedo hacer en una unidad de tiempo. En nuestro caso, si las preguntas todas están en horas, ¿dónde están las preguntas? Las preguntas están todas en horas. Todas están en horas, entonces tendríamos que preguntarnos cuántas tareas hace en una hora.
Y eso con una regla de 3 simple sale. Si hace una tarea en 8 horas, ¿cuántas horas demora para hacer una tarea? Sale rapidito, que es un octavo. Gracias, profe. ¿Sí? Listo. Ahora sí, Julián, cuéntanos. Qué pena, en cuanto al desarrollo de la guía, usted nos dice, o sea, Sí. que definamos, o sea, los datos como tal, sí, las variables, bueno, lo que corresponde tal y tal, y ya, o sea, definimos en la fórmula cómo la reemplazamos y, o sea, y el cálculo no lo hacemos directamente nosotros manualmente, sino a GeoGebra, ¿cierto? Y ahí termina. Le cuento por qué es necesario hacer eso así. Resulta que las distribuciones estas como la Poisson, la binomial y la exponencial tienen, digamos, una fórmula donde yo puedo reemplazar, ¿vale? ¿Sí? Pero hay una distribución que es la más importante de todo, que es la normal, que en la fórmula no aparece. Le voy a mostrar aquí en la guía, en la plantilla. Miren que en todas yo les doy la fórmula, ¿verdad? En la binomial está una fórmula, en la Poisson hay una fórmula, en la exponencial hay una fórmula, pero en la normal no hay fórmula. Profe, ¿por qué en la normal no hay fórmula? Porque la fórmula de la normal es una fórmula en la cual yo no puedo reemplazar X. ¿Vale? No hay manera de encontrar una fórmula donde se reemplace. O sea, sí existe la función de distribución. Pero esa función de distribución no es como esta del cambio X por el valor y ya. No. Aquella es más compleja. Entonces no se presenta. Por tanto, nosotros no le podemos decir, mira, es que tú tienes que reemplazar los valores para obtener el valor en la normal. No, es que no vas a reemplazar ningunos valores. En efecto, los matemáticos de la antigüedad, los estadísticos de la antigüedad hace más o menos 100 años, lo que hicieron fue, hombre, como no hay fórmula donde reemplazar la distribución normal, vamos a hacer un montón de ajustes para después buscarlo en una tabla. Pero eso no tiene ningún sentido hacerlo a esta altura del partido. Estamos en un mundo en el que el computador te permite hacer las cosas. Entonces, ¿para qué vas a estar haciendo un montón de cálculos ahí que después vas a buscar en una tabla? Mejor dile al software y dame la respuesta y ya. ¿Vale? Entonces, no. En la normal no hay donde reemplazar. Por eso no se les pide que reemplacen. ¿Sí? No es obligatorio reemplazar. Si usted quiere, hágalo. Pero no le va a aportar nada a la solución del ejercicio. Es más, si usted me presenta a mí en particular, que yo evalúo aspecto por aspecto, me presenta nada más la fórmula, el reemplazo y la respuesta, me dejó de cumplir con la interpretación, me dejó de cumplir con el GeoGebra, me dejó de cumplir y seguramente el ejercicio no le va a salir correcto. A pesar de que el cálculo le dio la respuesta que se quería, porque es que aquí no les estamos diciendo, estamos evaluando si usted sabe reemplazar en una fórmula. ¿Sí? Si usted sabe buscar los datos que el procedimiento estadístico que usted está siguiendo para llegar a la respuesta, que es lo que nos interesa a nosotros acá. Bien, ¿tenemos más preguntas? Daniela dice que no. Les voy a volver a compartir los enlaces de la asistencia por si alguno no los ha diligenciado, por favor lo haga. Y si no tenemos más preguntas, podemos proceder a cerrar la sesión. Pues mi pregunto, ¿hay alguna pregunta? Por mi parte, ninguna, no vale, señor tutor. Muy bien, Milton. Tutor, ¿podría por favor colocar otra vez la presentación en la parte del ejercicio B, por favor? Aquí está. Miremos si hay una pregunta adicional. Luis Hernando dice, muy bien, hasta luego.
¿Me ibas a preguntar algo de eso, Daniela? Sí, tutor, ¿puede por favor colocar el donde usted hizo los ejercicios, por favor? Ah, la Los plantilla. ejemplos. Ajá. Ah, ahora sí, ya listo, muy bien, ahora sí. Porque me hice la presentación, está el B. Para el B, sí, B, por B, favor. B, B. Ahí está, míralo. Eso, a tomarle una captura. Les agradecemos mucho que se hayan podido conectar, participar. También muy valiosos los aportes que hicieron los compañeros, las preguntas, etcétera. Y esperamos que esto les sirva mucho para el desarrollo de la tarea. Esta tarea, repito, es una tarea bastante accesible, pero que tiene que cumplir unos lineamientos para que pueda salir correcta según todo. Los espero en una próxima oportunidad. Recuerden que les habló Edgar Blanco desde Cartagena. Feliz tarde para todos. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Para todos. Igualmente para todos.